Bendiciones, bienvenidos a un nuevo tema. El día vamos a estar hablando sobre lo que es peligros doctrinales. Vamos a estar tomando como base lo que es el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, lo cual nos da un consejo, lo cual nos habla de la importancia de renovar nuestra mente, de renovar nuestro entendimiento. Así que vamos a ir a la palabra, dice Romanos 12, versículo 2, lo cual dice así: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ok, un versículo pequeño, versículo corto, pero aquí habla de la importancia de no conformarnos. Dice en el primer lugar, dice que comienza, no os conforméis a este siglo. Dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y aquí vemos de que hay dos cosas. Primero dice que no nos conformemos a este siglo. Cuando habla de este siglo está hablando del mundo, está hablando de lo que es el sistema de este mundo. Está hablando de lo que es los valores, está hablando de lo que es de la creencia, está hablando de lo que es de la conjetura, está hablando de todo lo que tiene que ver en un sentido de estilo de vida, de pensamientos, de conceptos, preceptos y todo lo demás a lo que es en el sentido de el sistema del mundo. Entonces, bueno, que dice, no conforméis a este siglo, dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando hablamos de transformación, estamos hablando de un cambio, estamos hablando de un inicio, estamos hablando de romper algo, hacerlo pedazos y reconstruirlo, pero con una nueva forma, una nueva figura. Entonces vemos que es necesario para que haya una transformación, de que haya un quebrantamiento, para que haya una transformación, que haya lo que es una ruptura. Cuando tú transformas algo, vamos a hablar algo básico, algo sencillo. Tú quieres pintar una mesa de un color café madera a un color un poco metálico. Entonces tú tienes que quitar, en primer lugar, la pintura vieja de la mesa, del escritorio que tú quieres pintar. Usas líquidos, usa cualquier cosa, usa lija, hasta que no quede nada, absolutamente nada de la pintura anterior. Después, cuando pones la nueva pintura, pones una capa para cubrir lo que es imperfecciones de la madera, y luego das de la capa de pintura. Entonces vemos de que tuvo que haber un proceso. Pero cuando hablamos de transformar nuestro entendimiento, de renovar nuestro entendimiento, tenemos que quitarnos cosas de nuestra mente, quitarnos conceptos, preceptos, quitarnos ideologías, quitarnos pensamientos basados en lo que es nuestra creencia doctrinal. Y es aquí donde la palabra dice que hemos de transformarnos por medio de la renovación. Cuando habla de renovación, habla de lo que es un cambio también, donde tú te cambias de una forma de pensar a otra. Por eso la palabra dice, no nos conformemos a este siglo, no nos conformemos a este mundo, no nos conformemos al día de hoy, no nos conformemos a vivir la vida que estamos viviendo en este momento, sino que transformemos nuestra vida completa, transformemos nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de comportarnos, nuestra forma inclusive de expresarnos. ¿Para qué? Para que podamos comprobar. Aquí no habla, dice, de conocer. La palabra habla, dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí está hablando de tres voluntad. Dice buena voluntad, agradable voluntad y perfecta voluntad. Cuando nos preguntamos y logramos hacer un análisis de nuestra vida, comenzamos a analizarnos y decimos, ¿qué es lo que Dios tendrá preparado para mí? ¿Qué es lo que Dios querrá que yo haga? ¿Qué es lo que Dios quiere en sí que yo haga? ¿Qué es lo que Dios le gustaría que yo haga en un sentido para los demás, en un sentido para mi vida personal, mi vida propia? ¿Qué es lo que Dios querrá que yo haga con mi vida? ¿Qué Dios quiere que yo cambie? ¿Qué cosas que Dios quiere que yo comience a transformarme? ¿Qué cosas Dios quiere que quite totalmente mi vida? ¿Y qué cosas quiere que agregue? Entonces vemos de que tiene que una renovación. Y aquí voy a entrar al tema, al contexto de lo que es el tema, de lo que es peligros doctrinales.
Todos tenemos conceptos, todos tenemos formas de comportarnos. Y como le dije al principio del video, todos tenemos diferentes conceptos en base a la religión que practicamos, en base a la línea de pensamiento que nosotros estamos practicando. Pero cuando habla de doctrina, está hablando de reglas, está hablando de conceptos, está hablando de pensamientos, está hablando de cosas, de estructura. Y el problema está cuando tú comienzas a, a tomar ciertos conceptos, a tomar ciertas ideologías, a tomar ciertas cosas que tú crees que están correctas solo porque X o Y persona o X o Y determinación o X o Y línea de pensamiento no lo toma como malo. Y es aquí donde hemos de aprender a renovar, tenemos de aprender a tener entendimiento, tenemos que aprender a tener discernimiento, tenemos que tener, en primer lugar, una comunión con Dios. Porque cuando tenemos una comunión con Dios, Dios mismo nos va a ir capacitando, Dios mismo nos va a ir inquietando de qué cosas no debemos hacer, qué cosas debemos de desechar completamente de nuestra vida y qué cosas debemos de adaptar, ir agregando en nuestra vida. Porque hay un pensamiento muy arraigado que dice de la siguiente manera, dice, Dios me ama tal y como soy. Y es un pensamiento, es una expresión que todos usamos cuando no queremos cambiar. Todo aquel que no quiere cambiar, todo aquel que no quiere que Dios lo transforme completamente, todo aquel que no quiere dejar cosas que están afectando su vida personal, su vida espiritual, su vida almática, su vida emocional, está con esta frase, Dios me ama tal como soy. Y esta frase es una excusa literalmente para no cambiar. Pero la pregunta es la siguiente, ¿por qué si Dios nos ama tal como somos? ¿Por qué Dios mandó el Espíritu Santo? ¿Por qué Dios manda la palabra? ¿Por qué Dios dejó la palabra para instruirnos, para capacitarnos, para darnos a entender, dejarnos saber qué cosas no son agradables a Dios? Entonces, si Dios nos amara tal como somos, si Dios no le importara cambiarnos, Dios no le importara transformarnos, entonces Dios no invirtiera tiempo en nosotros para cambiarnos. Entonces debemos de entender de que entonces Dios no nos ama en verdad tal como nosotros somos. Él nos ama, sí, como somos. Él nos ama como personas. Él nos ama como hijos. Él nos ama como nuestro Padre. Él nos ama como nuestro Señor. Pero quiere cambiarnos, quiere transformarnos para que conozcamos, para que comprobemos cuál es la buena voluntad, cuál es su voluntad perfecta, cuál es su voluntad agradable. Cuando entendemos y conocemos que la doctrina es peligrosa en sí, que la doctrina nos puede desviar de la verdad, que la doctrina nos puede desviar de tener una comunión directa con Dios, una comunión que nos puede transformar, una intimidad con Dios, un tiempo de intimidad con Dios que nos puede cambiar completamente. Entonces debemos de entender de que la doctrina por sí sola puede ser peligrosa. La doctrina tiene que estar acompañada con la palabra de Dios. La doctrina tiene que estar cimentada en la palabra, cimentada en lo que es los estatutos, cimentada en lo que es la verdad. Y si conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y conoceréis la verdad y entenderán la verdad y entenderán el concepto, entenderán la palabra. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ha transformado su mente y hemos logrado encontrar o comprobar, mejor dicho, cuál es la buena voluntad de Dios. Porque siempre la voluntad de Dios será buena, agradable y perfecta. Aunque en el momento sintamos de que no es agradable, mucho menos perfecta. Pero al tiempo vamos a entender de que es necesario que pasemos por procesos de transformación, pero lo que es más importante, que tengamos cuidado de las doctrinas en sí, que nos dejemos guiar por Dios, que nos dejemos guiar por la palabra, por la Biblia, no por lo que la doctrina en sí enseñe. Porque hay doctrinas hoy en día que están contaminadas. Hay líneas de pensamiento hoy en día de que están contaminadas. Que, como dice la palabra, hay caminos que para el hombre parecen rectos, pero su destino es un destino de perdición. Así que este es el tema del día de hoy. Te invito a que medites en este video, medites en la palabra, y te invito a que te suscribas al canal si no lo has hecho aún, y te invito a que le des like al video si ha sido bendición para ti. Te invito a que sigas este canal, a que
compartas lo que es el material de este canal y les veo el próximo fin de semana, primeramente Dios, con un nuevo video. Así que Dios les bendiga, Dios los guarde y nos vemos hasta la próxima.